¿Alguna vez te has preguntado qué es un contrato de reaseguro? Bien, puedo empezarte diciendo que un contrato de reaseguro es un contrato mercantil bilateral y oneroso, por el cual el asegurador cedente transfiere parte de los riesgos asumidos en una póliza de seguro a un reasegurador, que de acuerdo con el artículo 789, el reaseguro es un contrato mediante el cual una de las partes llamada cedente cede a otra llamada reasegurador parte de los riesgos asumidos directamente en una póliza de seguro. Es así que el objeto del contrato de reaseguro es poder dispersar o compartir el riesgo que originalmente fue asumido por el asegurador directo. En paralelo a esto, el reasegurador puede también a su vez ceder parte de esos riesgos a otro reasegurador, en lo que se denomina retrocesión. Seguidamente tenemos a los elementos personales. Dentro de los elementos personales encontramos al cedente, que es el asegurador directo, el cual es la compañía de seguros que originalmente contrató con el tomador o asegurado y que busca trasladar parte de su exposición al riesgo. También tenemos al reasegurador, que es la empresa que acepta el reaseguro, la cual debe estar autorizada por la Superintendencia de Compañías para poder operar en reaseguro. A su vez tenemos al asegurado, que es el beneficiario original, que aunque es la parte integrante del contrato de seguro directo, no interviene contractualmente en el reaseguro, pues el asegurado original no se convierte en parte del reaseguro y no obtiene derechos propios frente al reasegurador. Por último tenemos a lo llamado retrocesionario, el reasegurador que acepta retroceder riesgos a otro reasegurador. De acuerdo al artículo 789, menciona que si el reasegurador cede a otro parte de tales riesgos, este contrato se llama retrocesión. Podemos también llamar a los elementos reales, los cuales tenemos al riesgo cedido, el cual corresponde al riesgo asegurable objeto de la póliza original, el cual el cedente transfiere al reasegurador a una proporción de la probabilidad de pérdida, relacionada con la garantía otorgada al asegurado. El reasegurado, el reaseguro proporcional se puede ceder porcentaje de cada póliza. En el no proporcional se protege a partir de un umbral y en todo el caso el riesgo reasegurado sigue siendo patrimonial y depende del siniestro del contrato primario. El asegurador sigue obligado integrantemente con el asegurado. Tenemos también a la prima de reaseguro, el cual es la contraprestación pactada que el asegurador cedente paga al reasegurador por asumir los riesgos cedidos. En el Código de Comercio no se regula su cálculo específico, pero la doctrina práctica señala que se calcula anticipadamente sobre el total de la cartera cedida en un ramo. Por último tenemos al siniestro, el cual es el acontecimiento que es previsto en la póliza original que genera la obligación de indemnizar por parte del asegurador. El reaseguro, la ocurrencia del siniestro activa la obligación paralela del reasegurador de indemnizar al asegurador, según los términos acordados en el contrato de reaseguro. Las características del contrato de reaseguro se obtiene que son la naturaleza mercantil y bilateral del contrato, pues es un contrato entre profesionales en la que ambas partes son comerciantes especializados. También tenemos que es oneroso e indemnización, en el cual el reasegurador se obliga a pagar indemnizaciones al cedente conforme al siniestro producido, a cambio de una prima. No es un contrato gratuito, hay obligación de pago y contraprestación, y al mismo tiempo es indemnizatorio, pues su fin es resarcir al asegurador por el daño sufrido. También tenemos que es aleatorio, el cual depende de la ocurrencia de un evento futuro incierto. Las partes desconocen si habrá pérdida
y de qué monto de modo similar al seguro directo. Por ello, el reaseguro comparte con el seguro la condición de contrato de riesgo. El plazo de la duración, que es habitualmente se concierta por un año, es renovable tácticamente o expresa y debe mencionarse la duración dentro del contrato. La contratación consensual solemne por escrito se perfecciona por el acuerdo de las partes, pero la práctica exige formas escritas y un registro ante la Superintendencia de Compañías. Otra característica es que es de buena fe y máxima información. Las partes deben actuar con buena fe, facilitando información sobre los riesgos a reasegurar. El asegurador debe revelar circunstancias relevantes para poder permitir la valoración precisa del riesgo por el reasegurador. También tenemos que tiene independencia del seguro directo. Como se señaló, el reaseguro es autónoma respecto del seguro primario y no cede derechos al asegurado ni modifica los efectos del seguro directo entre asegurador y asegurado. Otra característica principal es que es de carácter accesoriamente supletorio, pues pese a su autonomía, el código dispone que en defecto de cláusulas expresas se aplicará al contrato de reaseguro los preceptos relacionados con el contrato de seguro, lo que quiere decir que se suple con la norma del seguro directo y la ley de seguros, que en todo lo que no sea incompatible. Por último, tenemos que tiene un carácter limitado legal de obligaciones de la reaseguradora, en los cuales están establecidos en el artículo 790, en el que establece que un límite a la responsabilidad del reasegurador es en cuanto al plazo de prescripción de acciones del asegurado. En ningún caso la acción contra el reasegurador podrá extinguirse antes en que el plazo para accionar del asegurado en el contrato primario. Aspectos especiales dentro de este tipo de contrato, en el cual tenemos a la retrocesión, que es la subcesión de los riesgos por parte del reasegurador, que aunque en el código menciona la retrocesión en el mismo artículo, el 789, no se desarrollan reglas específicas, pues en la práctica se aplica de modo análogo al reaseguro directo. Seguidamente tenemos a las obligaciones conservadas, en el cual el reaseguro no modifica las obligaciones del asegurador cedente frente al asegurado, es decir, el asegurador debe responder al asegurado según la póliza primitiva sin que el reaseguro altere esa responsabilidad. Bien, otro aspecto es la acción directa. Como se indicó, el asegurado original no tiene ni adquiere acción directa contra el reasegurador, lo que significa que ante un siniestro, el asegurado reclama al asegurador directo, quien luego accionará contra el reasegurador según los derechos contractuales. Seguidamente tenemos a la liquidación forzosa del asegurador cedente. El artículo 793 nos establece que la liquidación de la compañía aseguradora por bancarrota o intervención estatal carece de toda influencia sobre el pago de la indemnización que debe hacer el reasegurador al asegurador. También está la prescripción y los plazos. El contrato de reaseguro está sujeto a una prescripción que garantiza que el plazo para accionar contra el reasegurador será al menos tan amplio como el plazo contra el asegurador. Generalmente, por analogía con el seguro, se considera un plazo aproximado de 2 años. Otro de sus aspectos es la ley aplicable y las normas supletorias, en las que, además del Código de Comercio, se aplican las disposiciones de la Ley General de Seguros que sean pertinentes, como por ejemplo las compañías de reaseguro que están sujetas a supervisión y a requisitos de capital. Y por último tenemos a la representación y a la jurisdicción, que se considera generalmente
en las que las partes pueden pactar la ley aplicable y la jurisdicción para poder resolver controversias. No existe un impedimento en Ecuador para que las reaseguradoras extranjeras rijan sus contratos por otra ley. Más sin embargo, para efectos de ejecución en Ecuador, los tribunales locales aplicarán las reglas nacionales. Bien, dicho esto, te puedo comentar sobre los tipos de contrato de reaseguro que pueden existir, como por ejemplo el reaseguro proporcional, el cual significa que el reasegurador y el asegurador comparten el riesgo en proporción a un porcentaje acordado. ¿Ya? También tenemos al reaseguro no proporcional, el cual el asegurador no participa automáticamente en todos los riesgos, sino que solo cuando el siniestro excede el umbral o retención. También está el reaseguro facultativo, el cual se aplica a caso por caso. El asegurador elige si cede o no el riesgo y el reasegurador decide si lo acepta o no. Por último, tenemos el reaseguro automático o tratado, en el cual las partes pactan que todos los riesgos de cierto tipo serán automáticamente cedidos al reasegurador. Bien, para detalle de esto, tenemos algunos ejemplos clave que nos podrían ayudar a entender un poco mejor de lo que se trata. Como por ejemplo, en el que el reaseguro proporcional es una cuota aparte, en la que una aseguradora ofrece seguros contra incendios, en la que emite en la que se emite una póliza por 1 millón. Como no requiere o no quiere exponerse completamente, acuerda un contrato de reaseguro con la compañía B, cediendo el 60%. El siniestro ocurre por $500,000, la aseguradora paga $200,000 y la reaseguradora le paga los $300,000. Bien, y en el ejemplo 2, que te des un reaseguro no proporcional, una aseguradora cubre robos comerciales y retiene sin ayuda hasta $100,000. Acuerdan con el asegurador que si los daños superan ese monto, el reasegurador cubre el excedente hasta $500,000. El siniestro ocurre por $80,000. El reasegurador no paga nada. Pero si el siniestro ocurre por $400,000, la aseguradora paga $100,000 y el reasegurador paga $300,000. Bien, en síntesis, todo lo que hemos visto nos compete poder decir que un contrato de reaseguro lo que nos permite es que las aseguradoras mantengan una estabilidad financiera al transferir parte de sus riesgos o reaseguradores especializados, pues protege su solvencia y evita la quiebra ante siniestros demasiado costosos, pues existen varias formas contractuales, desde las proporcionales hasta las no proporcionales. En todos los casos, el asegurado nunca se vincula directamente con el reasegurador, pero se beneficia indirectamente de esta cobertura, pues se garantiza el pago efectivo de las indemnizaciones. Bien, es todo por hoy. Muchas gracias.